Mm. Bueno, creo que ahí nos quedamos, ¿no? En esa parte, ¿no? De lo que es la cápsula pericelular, ¿no? Entonces, eh, esta cápsula decíamos que es importante ¿para qué? Pues para mantener en buenas condiciones a lo que es el condrocito, ¿no? Es una zona bien definida, ¿sí? Lo que es la matriz capsular o lo que es el anillo capsular, y lo que hace, pues, es envolver, es proteger completamente lo que es el condrocito, ¿no? ¿Para qué? Pues para las tensiones mecánicas, porque es la función que tiene este cartílago, ¿no? Soportar esas tensiones mecánicas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, también decíamos que ese tipo de matriz o de anillo capsular, pues también hay una gran cantidad de sulfatos ahí, de algunos protolucanos, y eso lo hace que se vea un poquito más intenso la coloración de lo que es el gris azulado, ¿no? Por esos elementos que están ahí dentro de lo que es el anillo, ¿no? Y también por la gran cantidad de fibras que contiene esa parte, ¿no? ¿Sí? Ok. Si ustedes ven aquí esta imagen, ¿sí? Si vemos esta imagen, pues aquí vemos de nueva cuenta cómo está constituido lo que es el cartílago, ¿no? Tiene un pericondrio, que decíamos que es un tejido conectivo denso, finalmente es un tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Y tiene aquí un centro ahí de condrificación. El centro de condrificación se refiere a que tiene una gran cantidad de células condrogénicas, porque esas células condrogénicas lo que hace es multiplicarse constantemente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, tiene una matriz interterritorial, que decimos que está todo lo que envuelve fuera de lo que es la laguna, ¿sí? Pues es la matriz interterritorial, que viene siendo la mayor parte de la matriz cartilaginosa, ¿no? Dentro de lo que es el cartílago, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, esta zona, vean cómo está una coloración mucho más extensa, ¿sí? Se considera que viene siendo en este caso lo que es, pues, el anillo pericelular, ¿no? Vean cómo está esta coloración distintiva, mucho más fuerte, mucho más densa, ¿sí? Esta parte, ¿no? Lo que es el anillo, ¿no? Ok, y bueno, tenemos la matriz territorial, que viene siendo la laguna al interior, ¿sí? De lo que es lo que está envolviendo lo que es el condrocito, lo que es la célula. Y pues tenemos lo que es el grupo isógeno, ¿no? El grupo isógeno está indicando que ese cartílago está creciendo, está desarrollándose, ¿no? ¿Por qué? Porque es la forma de cómo se va a desarrollar lo que es el cartílago, ¿no? Independientemente de que tenga un crecimiento lento, lo tiene, lo tiene. Hay una regeneración de cartílago, pero muy lenta, ¿no? Pero hay en esa parte, ¿no? Ok, entonces, vean acá también lo que es cartílago hialino. Yo les comentaba a ustedes que independientemente del colorante que yo utilice, aquí es con masón, ¿sí? Aquí es con masón, pero si se dan cuenta, pues déjenme ver a sus compañeros. Si se dan cuenta aquí en la parte del pericondrio, que tiene una gran cantidad de fibras de colágena, pues obviamente se va a teñir de azul, ¿sí? Pero acá esta zona, de lo que es la matriz cartilaginosa, va a presentar la coloración distintiva de un cartílago hialino, ¿no? Entonces, esto es algo interesante con respecto a otros tejidos que, pues, dependiendo del tipo de colorante, pues, denota una coloración distinta, ¿no? Pero en cambio en el cartílago hialino no, el hialino manifiesta esa coloración distintiva de lo que es el cartílago, ¿no? Un gris azulado, ¿no? Un gris, gris azulado porque existe en el microscopio, ¿no? ¿Sí? Y obviamente es por la gran cantidad de sulfatos que tiene este tipo de cartílagos, ¿no? Entonces, si lo que hemos comentado hasta el momento, ¿sí? Decimos que ¿cuál viene siendo la estructura molecular, en este caso, de lo que es el cartílago hialino? Bueno, yo les comentaba a ustedes que el mayor porcentaje viene siendo agua, representa un 60 o 80% lo que es el cartílago. Y el agua es fundamental, ¿para qué? Pues para que obviamente se lleve a cabo mucho mejor la difusión. Y esto ayude a que se puedan nutrir, a que se puedan alimentar, se puedan oxigenar los condrocitos, ¿no? Por eso hay una gran cantidad de matriz cartilaginosa, de matriz interterritorial, y que obviamente representa hasta un 60 o un 80% de agua, ¿no? Pues es vital, ¿no?
Entonces, las células representan de un 3 a un 5%. Son pocas las células que podemos encontrar en un cartílago, pero esas son suficientes para mantener a lo que es al cartílago, ¿no? Tienen también algunas glucoproteínas de adherencia, ¿sí? O adhesivas, corresponde a un 5%, ¿sí? Como por ejemplo la condronectina, que es la más importante. Y el 9% pues viene siendo lo que son los proteoglucanos, ¿sí? Que acuérdense que hay unos sulfatados ahí, en la cual pues representa una parte importante dentro de lo que es el cartílago hialino, ¿no? Y dentro de los colágenos, dentro de las fibras de colágeno, representa un 15%. Y de ese 15%, el 80% viene siendo de tipo 2, las fibras de colágeno de tipo 2. Por eso es resistente este cartílago, por eso es flexible, pero también resistente. Flexible por la gran cantidad de agua y es resistente por la gran cantidad de fibras de colágeno tipo 2 que presenta el cartílago, ¿no? Que conforma el cartílago. El 15% pues también viene siendo de tipo 9 y de tipo 11. Y el 5% pues viene siendo de tipo 3, de tipo 6, de tipo 12, de tipo 14, una gran cantidad de fibras de colágeno que podemos encontrar en el cartílago hialino. Ahora bien, acuérdense que hay como 29 diferentes tipos de fibras de colágeno, ¿sí? Y bueno, en algunos están presentes, aquí en el cartílago hialino hay una gran cantidad, hay una gran variedad de este tipo de fibras de colágeno. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué ocurre, no? Si ustedes leen esta diapositiva, ¿qué dicen? Bueno, las hormonas y las vitaminas influyen en el crecimiento, desarrollo y función del cartílago. Sabemos perfectamente que las hormonas y las vitaminas son parte vital para el buen funcionamiento, para el buen crecimiento de lo que es el cartílago. Entonces, si ven este pequeño cuadrito ahí, podemos darnos cuenta que la tiroxina, la testosterona y lo que es la somatotropina, a través de otros factores de crecimiento, pues van a estimular el crecimiento, ¿sí? El crecimiento de cartílago y también la formación de matriz, ¿sí? Pero si hay cortisona, si hay hidrocortisona y lo que es estradiol, esto es lo contrario, van a inhibir lo que es el crecimiento de cartílago y la formación de matriz, ¿no? Dentro de las vitaminas, pues también hay gran importancia respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, hay una baja cantidad de vitamina A, pues esto va a ocasionar que también se reduzcan las anchuras de las placas epifisarias y obviamente pues obliga que no haya un crecimiento adecuado de lo que es el cartílago, ¿no? O si hay una alta cantidad de vitamina A, pues va a acelerar la osificación de las placas epifisarias, ¿no? Entonces, si hay baja cantidad de vitamina C, pues va a inhibir la síntesis de matriz y eso va a obligar que haya una deformación de la configuración de las placas epifisarias y lo cual va a conducir a escorbuto, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco en relación a los escorbutos, ¿sí? A los raquitismos, ¿sí? A las optomalasias, bueno, a una gran cantidad de enfermedades relacionadas con el cartílago, ¿no? Pero si hay ausencia de vitamina D, fíjense muy bien, ausencia de vitamina D, pues la proliferación de condrocitos es normal, pero la matriz no se calcifica de manera apropiada, ¿no? Y eso ocasiona raquitismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una debilidad en el hueso, ¿sí? Porque no hay suficiente absorción de calcio, perdón, ¿sí? Obviamente derivado por la vitamina D, ¿no? Que no hay una absorción completa en el intestino de lo que es la vitamina D y eso obviamente también, pues también no se calcifica de una manera adecuada, ¿sí? Lo que son el hueso, ¿no? Porque acuérdense que decíamos que el hialino forma hueso, ¿sí? El hialino, ¿sí? Presenta lo que es osificación. Ni el elástico ni el tirocartílago presenta osificación, solamente lo que es el hialino, ¿sí? Más adelantito vamos a ver un poquito más sobre esto en relación a todas las patologías que tienen que ver con este tipo de deficiencias o alta cantidad de vitaminas y hormonas, ¿no? Ahora bien, dentro del cartílago elástico, ¿sí? Decíamos que pues hay tres tipos de cartílago, ¿no? Lo que es el hialino, el elástico y lo que es el fibrocartílago. El hialino es el más abundante, ¿sí? Repito, el hialino es el único que sufre osificación, es el único que forma hueso, ¿sí?
a partir del cartílago. Ni el elástico ni el fibrocartílago no sufren osificación, no forman hueso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el cartílago elástico? El elástico es totalmente idéntico al hialino, ¿sí? Es idéntico, casi en todos, en su forma, en su aspecto, en su estructura, salvo que en este caso, su matriz y el pericondrio poseen fibras elásticas, ¿sí? Mientras en el hialino presentan fibras de colágeno. Aquí son fibras elásticas, ¿sí? Es de un color amarillo opaco y eso tiene que ver también con las fibras elásticas, ¿sí? Por eso denota esa coloración, no denota una coloración gris azulada como el hialino, ¿sí? Pero como tiene muchas fibras elásticas, tiene esta conformación, ¿no? Ahora, los condrocitos son mucho más numerosos y mucho más grandes que el hialino, ¿sí? Son más grandes y mucho más numerosos. Entonces, eso implica que en el cartílago elástico su matriz no sea tan amplia. ¿Por qué? Porque como hay mayor cantidad de condrocitos y como son mucho más grandes, pues la matriz no es tan amplia, ¿no? Comparado con lo que es el hialino, ¿no? Que son menos cantidad de ellos, sí, son más pequeñitos y tienen mucha matriz cartilaginosa, ¿no? No experimenta osificación, lo que es el cartílago elástico, ¿no? No experimenta osificación. Y bueno, está muy restringido. Si decimos que el hialino es el más abundante, pues este está mucho más restringido. Nada más los encontramos en el pabellón auricular, fíjense muy bien, en el paredes del conducto auditivo, trompa auditiva, la epiglotis, ¿sí? Y en el cartílago cuneiforme de la laringe, ¿no? Nada más ahí encontramos cartílago elástico, es muy poco, ¿sí? Pero ese poco, pues ayuda mucho en el buen funcionamiento de este tipo de estructuras que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es así como lo encontramos, ¿no? Y vean, así se ve, es un amarillo opaco, ¿sí? Por las fibras elásticas, por la disposición. No tengo fibras de cartílago elástico, la verdad. No tengo muestras aquí para poderles mostrar. Hialino sí tengo. Fibrocartílago, no recuerdo, tal vez buscando, a lo mejor sí puedo encontrar por ahí algunas. Pero lo que es elástico, pues no tengo, ¿no? Pero así se observa, pones. Sí, tiene un pericondo también, igual que el hialino, sí, tiene ahí condroblastos, sí, y tiene condrocitos, ¿no? Pero los condrocitos están mucho más grandes, ¿no? Y vean su matriz, un poquito amarillenta, opaca, sí, su matriz interterritorial, pero vean, ahí se alcanza a ver algunas fibras ahí bien detalladas, ¿no? Ahora bien, lo interesante es que en los condrocitos, si ustedes ven aquí, vean cómo es la coloración distintiva, un gris azulado, ¿sí? Y eso tiene que ver porque ahí en esa parte, en la laguna, pues hay mayor cantidad de sulfatos, ¿no? En este caso, lo que es el condroitín 4-6-sulfato, que le da esta coloración, pues distintiva de los condrocitos, ¿no? Los cartílagos, ¿no? Pero vean, independientemente que se vea todo amarillo, aquí tiene una coloración más pues, no, muchos dicen gris azulado, pero así se ve en el microscopio, gris azulado, pero en las imágenes se ve un poquito más intenso, ¿no? La coloración. Ok. Otro de los tejidos, pues viene siendo ok. Ya leí el mensaje de Mariel, ¿no? Sí, ok, está bien. Entonces, el fibrocartílago, pues tiene características también de un hialino, pero también tiene características de un tejido conectivo denso. ¿Por qué? Porque el fibrocartílago no tiene pericondrio, ¿sí? No tiene pericondrio, tiene más cantidad de fibras de colágeno tipo 1 y se asocia como si fuera un tejido conectivo denso. Si usted ve la imagen, pues sí, se ve como un tejido conectivo denso irregular, pero en esta parte, ven, tenemos los condrocitos bien definidos, encerrados en algunas. Y ahí podemos identificar que viene siendo en este caso un fibrocartílago, ¿no? Por eso dice que se vincula mucho con el cartílago hialino y tejido conectivo denso. No posee pericondrio, desde luego, no posee pericondrio. La matriz se encuentra escasa. Si ustedes ven aquí, lo poco blanco que ven aquí en el tejido, pues es matriz, entonces es muy escasa, ¿sí?
pero lo poco que hay, pues viene siendo rica en sulfato de condritina y sulfato de hermatano, ¿no? Y eso pues también le da mucha resistencia, ¿no? Aunado a que presenta colágeno tipo 1, que pues tiene una función mucho más persistente, este tipo de fibrocartílago, ¿no? Los condrocitos, fíjense muy bien, suelen surgir de fibroblastos. ¿Por qué? Porque decíamos que como es un tejido conectivo denso, el tejido conectivo denso, pues vemos ahí fibroblastos y estos tienen capacidad de regenerarse de diferenciarse en un condrocito. No nada más en condrocito, también adipocito, pueden diferenciarse en un osteocito. Sí, tienen una gran variedad de formas en las cuales se puede diferenciar este tipo de células, ¿no? Pero es muy característico este fibrocartílago, ¿no? ¿Dónde se localizan este tipo de fibrocartílago? Bueno, en los discos intervertebrales, discos articulares, sínfisis púbica, inserción de algunos tendones, meniscos y ligamentos, es decir, en zonas donde haya mucha fuerza de tracción, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Porque pues, el fibrocartílago es mucho más resistente que el hialino y el elástico, desde luego. Por eso tiene fibras de colágeno tipo 1. Eso lo hace mucho más resistente, ¿no? Y normalmente como asociamos o cómo se asocia lo que es el fibrocartílago, se asocia como, déjenme rayarlo, como hileras, fíjense muy, hileras de células condrocíticas, para posteriormente seguir una hilera de fibras de colágeno, ¿sí? Otra hilera de fibras de condrocitos y otra hilera de fibras de colágeno, es decir, están alternadas, ¿sí? No sé si por acá tengo otra imagen, déjenme ver. Ah, está mejor, miren. Sí, si ustedes ven aquí, vean cómo están conformados esta hilera de fibras de colágeno, ¿sí? Y vean cómo está la hilera de condrocitos, ¿sí? Igual, aquí otra hilera de fibras de colágeno, otra hilera de condrocitos, ¿no? Están alternados. Y eso le da mucha resistencia, pero sobre todo, ¿por qué? Porque tienen que proteger al condrocito, ¿sí? Porque es la célula funcional ahí, ¿no? Es lo que activa en esta parte dentro de lo que es el fibrocartílago, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de este fibrocartílago? Bueno, oponerse a las fuerzas de tensión, como lo hace el anillo fibroso, pero también a resistir las fuerzas de compresión, como lo hace el núcleo pulposo. Entonces, esto tiene que ver con lo que es el fibrocartílago, ¿no? Y ya está, ahí se observa, ¿no? Aquí se ve un poquito mucho más amplio la imagen de lo que es el fibrocartílago. El fibrocartílago tiene mucho más fibras, en este caso, que células, ¿no? Tiene una gran cantidad de fibras de tipo 1, ¿sí? En forma irregular, ¿sí? Por eso está muy asociado con el tejido conectivo denso, pero algo característico son los condrocitos, ¿no? Porque estos son fibroblastos, estas células que ven aquí, ¿sí? Algunos fibroblastos, pero ya en formación para condrocitos, ¿no? Tiene muy poco espacio de matriz, ¿verdad? Muy poco, pero pues obviamente es muy característico. También se ven bonitos, no recuerdo, la verdad, les voy a echar mentiras, no recuerdo si tengo unas muestras ahí de fibrocartílago. Yo creo que tenía unas 2 o 3 por ahí, pero ya no hemos tenido oportunidad de hacer otras muestras de esta, ¿no? Ok. Y bueno, aquí vemos una tablita entre las diferencias entre un cartílago elástico, un hialino y un fibrocartílago. Normalmente los cuadros nos ayudan mucho, jóvenes, también. En los cuadros ustedes pueden hacer mapas conceptuales, ¿sí? Con los cuadros, con la información de los cuadros pueden hacer mapas conceptuales y les puede servir bastante, jóvenes. ¿Sí? Si no quieren estudiar todo lo que es el tema, ¿no? De antemano, pues aquí viene todo resumido comparado con lo que hemos comentado del tejido cartilaginoso, tanto el hialino, el elástico y el fibrocartílago, ¿no? Sí, recuerden, en el hialino y el elástico hay pericondrio, en el fibrocartílago no hay pericondrio, ¿sí? El único que sufre osificación es el hialino, ni el elástico ni el fibrocartílago, ¿sí? Sufren osificación, ¿no? Entonces, ¿dónde lo encontramos? En estas zonas, cada uno de los diferentes tipos de tejidos cartilaginosos, ¿no? En cambio acá, sí, pues vienen las características propias de cada cartílago, ¿no? Tanto el hialino, elástico como el fibrocartílago, ¿no? Ok.
vamos avanzando, ¿no? Ahora, ¿cómo se da el crecimiento de lo que es el cartílago, jóvenes? Sí, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Hay dos formas de desarrollar lo que es cartílago, ¿sí? Por crecimiento por aposición y la otra es crecimiento intersticial, ¿sí? Son algo parecido, la diferencia es que uno requiere de cartílago ya persistente y el otro no. En este caso, por el crecimiento por aposición, no se requiere de un cartílago ya persistente, aunque en algunas condiciones puede darse que sí, ¿no? En algunas fracturas, ¿no? Pero por aposición se refiere, por ejemplo, cuando hablamos de células mesenquimatosas. Cuando hablamos de células mesenquimatosas, estamos hablando en la parte embrionaria, ¿sí? En la parte embrionaria. Entonces, este crecimiento por aposición se da en la parte embrionaria, ¿no? Es decir, las células mesenquimatosas, ¿sí? Embrión feto, es decir, cuando las células mesenquimatosas se empiezan a diferenciar en células condrogénicas, ¿sí? Por eso dice centros de condrificación, es decir, las células mesenquimatosas van a formar centros de condrificación. ¿Por qué? Porque las células mesenquimatosas tienen capacidad de diferenciarse en células condrogénicas. ¿Y qué ocurre? Las células condrogénicas sufren divisiones mitóticas. ¿Para qué? Para formar mayor cantidad de condrogénicas, pero también muchas de ellas, ¿para qué? Para diferenciarse en células condroblásticas. Por eso aquí están abajo, en este caso, los condroblastos, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Bueno, los condroblastos también sufren divisiones mitóticas. ¿Para qué? Para multiplicarse, pero también muchas de ellas se van a diferenciar en condrocitos, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Los condrocitos sufren también divisiones mitóticas muy lentas, pero sufren y forman grupos isógenos. Acuérdense que decíamos que el grupo isógeno denota o sugiere o significa que hay crecimiento de cartílago. ¿Por qué? Porque decíamos que un grupo isógeno es cuando encontramos 2, 3, 4 o hasta 5 células encerrados en su propia laguna. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ese grupo isógeno cuando se formen 5 o 6, ¿sí? Llegan hasta 5 cuando menos, ¿sí? Pues cada una se van a separar, ¿sí? Cada una se van a separar. ¿Y qué ocurre? Bueno, muchas de ellas también van a formar de nueva cuenta grupos isógenos, se van a empezar a multiplicar, ¿sí? ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, se vuelven a separar, ¿sí? Y van a ir formando de nueva cuenta grupos isógenos. Eso es crecimiento de cartílago. Es la forma de cómo ir creciendo lo que es el cartílago, ¿no? Entonces, es así como es por aposición. Normalmente es desde la periferia, si lo queremos ver, hacia adentro de lo que es el cartílago, ¿no? ¿Por qué? Porque mesenquimatosa diferencia en condrogénicas, condrogénicas definen condroblastos, condroblastos en condrocitos, condrocitos forman grupos isógenos, los grupos isógenos es formar cartílago, es desarrollar cartílago, ¿sí? En ese sentido, ¿no? En cambio, por lo que es por aposis, por intersticial, perdón, intersticial se refiere es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y por lo tanto, por eso dice que el intersticial es un proceso de formación de cartílago nuevo en el interior de un cartílago persistente. Si queremos verlo desde este punto de vista, vean muy bien. ¿Qué es lo que dice aquí? Bueno, ocurre porque los condrocitos son capaces de dividirse. Las células hijas ocupan inicialmente la misma laguna, pero a medida que ellas secretan, ¿sí? Nueva matriz intestinal, se van separando. Estas células hijas pueden volver a dividirse formando los llamados grupos isógenos que se encuentran frecuentemente en cartílagos en crecimiento, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, si regreso atrás, déjenme rayarlo para que entiendan mucho mejor. Como ya hay un cartílago persistente, si queremos verlo desde este punto de vista, el crecimiento intersticial se da desde aquí, el grupo isógeno hacia abajo. ¿Sí? No requiere de esto. ¿Sí? Como ya hay un cartílago persistente, pues ya hay condrocitos. ¿Qué ocurre? Bueno, si lo queremos ver desde el punto de vista, por aposición se da prácticamente en la etapa embrionaria, en la etapa fetal. ¿Sí? Todavía en la etapa de niñez se puede dar por crecimiento por aposición. Pero ya en su etapa adulta, ¿sí? Ya no hay crecimiento por aposición, hay crecimiento por intersticial, ¿sí? Es decir, como ya hay un cartílago formado en su cuerpo, ¿sí? La forma de regenerar cartílago es a partir del mismo cartílago. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues como hay condrocitos,
Los condrocitos se multiplican, forman grupos isógenos, ¿sí? Y esos grupos isógenos se van a ir separando, las células, ¿sí? Y cada célula se va a empezar a multiplicar también, va a formar grupos isógenos, y es la forma de cómo va a ir creciendo lo que es el cartílago, ¿no? Entonces, esas son las dos formas de cómo se origina el cartílago, ¿no? Está sencillo, no está complicado, la verdad, de cómo se origina lo que es el cartílago, ¿no? Ok. Ahí están las diferencias entre cada una de ellas, ¿sí? Entre lo que es el hialino, lo que es el elástico y lo que es el fibrocartílago, ¿no? Ahí están bien presentes este tipo de cartílago, ¿no? Las diferencias entre cada una de ellas, de cómo se observa, ¿no? ¿Sí? Repito, no sé si las veces que han venido, ¿quién le ha tocado? Le ha tocado el maestro Francisco, ¿verdad? Sí, quien les ha dado este laboratorio, ¿sí? Entonces, no creo que les haya mostrado un poco de relación a lo que es cartílago, pero bueno, hubiera sido bueno también ver un poquito cartílago, ver un poquito lo que es sangre, ver un poquito lo que son tejidos adiposos, ver un poquito lo que son músculos, ver todo lo demás, ¿no? Porque independientemente, pues son pocas las veces que van al laboratorio y obviamente pues hay que aprovecharlo, ¿no? En esa parte, ¿no? No ver la parte nada más del epitelio y nada más tejidos conectivos, ¿no? Hay que ver un poquito más, avanzar un poquito más, aprovechar el tiempo que se pueda para que puedan ver los diferentes tipos de tejidos, ¿no? Ok. Eh, y bueno, pues ahí está otro mapita conceptual relacionado a los cartílagos. Ahí viene un poquito más a fondo, más resumido, vaya, sí, con cada uno de ellos, ¿no? Lo pueden imprimir y la verdad les va a servir bastante, ¿no? Este tipo de información, ¿no? No sé si tengan alguna duda, jóvenes, algún comentario que hacer o algo que quieran agregar a ustedes en esta parte. ¿Sí? Hasta aquí terminaríamos con lo que es cartílago. Mañana empezaríamos con tejido óseo, lo que es hueso, ¿sí? En esta parte, ¿no? Con lo que es tejido óseo, ¿no? Lo que es hueso como tal, ¿sí? Que también depende mucho de lo que es el cartílago hialino, ¿no? ¿Sí? Y ya verán por qué, ¿no? Hueso también, vamos a tardar si me ajusto, me apuro, como quien dice, lo termino en 3 días, cuando mucho lo que es hueso, ¿no? A lo mejor quizá el lunes o martes la próxima semana terminaría con lo que es hueso, ¿no? Ok. El día martes va a venir el grupo 4 al laboratorio, ¿sí? En esta parte. Eh, bueno, vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Para seguir avanzando con esta parte, ¿no? ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios que tengan que hacer? ¿Ninguna? Ok, pues yo lo dejo aquí, jóvenes, lo dejo aquí. Mañana continuamos con tejido óseo. En realidad, tejido óseo, sí, está interesante también. De hecho, todos son interesantes también, pero hueso, pues también está interesante, ¿no? Entonces, hay que hablar un poquito más sobre él, ¿no? Lo dejo aquí. Mañana continuamos con el tejido óseo, con el hueso. Y pues les deseo que tengan bonita tarde, bonito día, jóvenes. Nos vemos mañana si Dios quiere, ¿sale?